No te preocupes, gracias Cois por avisarnos y por darnos esta oportunidad de reenganchar con las personas que están queriendo seguir este evento. Creo que habíamos empezado sin contar con la audiencia. Ahora sí vemos el botoncito rojo del live y os damos a todos la bienvenida a esta presentación del informe de cambio climático y salud. Comentaba que es un informe que hemos solicitado desde el Foro de Transiciones a personas que son expertos y referencias en la materia. Os presentaba en ese momento a los autores Julio Díaz, Fernando Follos y Cristina Linares, y también tenemos como ponente invitado a Jesús de la Osa, que nos va a acompañar hoy. Estábamos ya en la presentación, yo no voy a robar tiempo, creo que sois de sobra conocidos y creo que es mejor pasar corriendo a la presentación y tener luego un poquito de tiempo para el debate. Cristina había empezado haciéndonos una síntesis de los impactos del cambio climático sobre la salud y le dejo a ella la palabra y vamos ya haciendo discurrir el acto como estaba previsto. Cristina, no se te oye el micrófono. Ahora. Perdón, porque ya con los avatares informáticos, bueno, ya estamos en directo y nada, pues saludar a todos los que están con nosotros acompañándonos esta tarde en la presentación de este informe, agradecer de nuevo a Alicia y a Foro de Transiciones la oportunidad de poder presentar este informe de cambio climático y salud esta tarde. Simplemente había comenzado diciendo que es un informe en el que hemos tratado de recoger los principales impactos del cambio climático sobre la salud de las personas, que es muy importante, incluso en esta situación de pandemia o de crisis sanitaria que estamos viviendo. El binomio medio ambiente y salud cada vez es más evidente y considerar el cambio climático como un factor de riesgo para la salud de las personas. Vemos que este momento de emergencia climática pues representa un punto importante, ¿no? para la relación del hombre con el medio ambiente y especialmente en el tema del cambio climático, en el que el sistema lleva una inercia en el cual cada vez nos acercamos a una atmósfera más sobrecalentada con importantes consecuencias para la salud humana, no solo en aumento de mortalidad, sino también en la gran cantidad de morbilidad y de enfermedades asociadas a los efectos del cambio climático. Simplemente había comenzado, bueno, pues por enumerar un poco y de forma muy general cómo las señales más evidentes, más directas, señales físicas que percibimos del cambio climático pueden influir en la salud de las personas a lo largo de todo el contexto mundial, ¿no? Estaba comentando justamente cuando me ha avisado de que no se veía el live, bueno, pues que entre esos efectos importantes se encontraba el aumento en frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos, como estos suponen un impacto directo en cuanto a la pérdida de hogares e infraestructuras para las personas, en cuanto a la pérdida de adherencia a los tratamientos médicos de larga duración, por supuesto, como también impacto directo, lesiones, traumatismos y también cómo hay un importante efecto sobre la salud de las personas que están afectadas o que se ven afectadas por el efecto de estos fenómenos, pues ciclones, huracanes, tormentas tropicales, fenómenos meteorológicos extremos, como su salud mental también se ve afectada y deteriorada. Y cada vez es un aspecto que se está recogiendo más como aumento de carga de morbilidad producida por el cambio climático. Del mismo modo, vemos que tanto inundaciones como sequías, otro efecto colateral, el aumento de inundaciones, el aumento de sequías, otro efecto del cambio climático, puede afectar a la calidad y a la disponibilidad del agua, haciendo que ésta sea menos disponible y también en peores condiciones tanto para su consumo como para los alimentos, para
que se riegan con ella o con los que se cocinan, con lo cual se está viendo pues, que hay un aumento de enfermedades infecciosas transmitidas por el agua y por los alimentos y que se refleja sobre todo en un aumento de las enfermedades diarreicas. Se tiene estimado que para el año 2050 el número de enfermedades diarreicas aumente en 48.000 más enfermedades diarreicas anualmente como consecuencia del cambio climático. Asimismo, bueno, pues todo esto está conduciendo, como también comentaba antes, a una gran pérdida de esta alteración de los sistemas ecológicos y de sus servicios y de sus vectores, una importante pérdida de biodiversidad que afecta a diferentes sistemas como la pesca, la agricultura, la producción ganadera, produciendo cada vez situaciones de mayor inseguridad alimentaria. Todo esto se enlaza, sobre todo en países en vías de desarrollo, a mayor número de hambrunas, pobrezas y conflictos violentos. Y aquí aparece un importante fenómeno como es el de las migraciones masivas producidas por el cambio climático, lo que ya se conoce, el término que se conoce como refugiados climáticos, es decir, gente que se tiene que ver desplazada de sus hogares porque las condiciones en las que viven no son las adecuadas y tanto las condiciones de pobreza como los conflictos violentos pues está haciendo que se desplacen de sus lugares de origen. Todo esto contribuye de gran forma a un aumento de la mortalidad y la morbilidad y especialmente en poblaciones más vulnerables tanto por su edad o por su género. Está previsto también en este informe que os comentaba que para el año 2050 hay una estimación de 95.000 muertes anuales más por malnutrición, sobre todo en niños. Otros efectos indirectos del cambio climático son el aumento de incendios forestales, que también desgraciadamente pues a todos nos suenan eventos recientes en Australia, en California y cada vez pues los tenemos con mayor frecuencia e intensidad y también el fenómeno de las temperaturas extremas, que no me quiero extender porque esto os lo va a comentar Julio después. Por supuesto, también la redistribución de vectores de enfermedades infecciosas de carácter subtropical como dengue, chikungunya, malaria, que el cambio climático lo que hace es una redistribución de estos vectores, haciendo que vectores como mosquitos portadores de esas enfermedades puedan vivir en zonas en las que antes, por sus condiciones climáticas, no se podían desarrollar y ahora ya no solo son vectores importados, sino que ya son también endógenos de algunos lugares, como por ejemplo en España, pues lo que es todo el levante mediterráneo. Pasamos a hablar un poco de contaminación atmosférica porque aunque no hay que confundir las emisiones de carácter global que provocan el cambio climático con las emisiones de carácter local que producen una mala calidad del aire, muchas veces que la prensa confunde cambio climático con calidad del aire y al final, bueno, pues lo que hemos tratado en el informe también es un poco de diferenciar estos dos conceptos, ¿no? Sí que es verdad que son fenómenos diferentes, pero que se retroalimentan el uno al otro. Principalmente el cambio climático lo que hace es producir situaciones de estabilidad atmosférica y bloqueo atmosférico que hace que determinados contaminantes nocivos para la salud permanezcan más tiempo en la atmósfera y por tanto se intensifiquen sus efectos. Simplemente recordar que por nuestros pulmones pasan a diario 11.000 litros de aire, un aire que no elegimos, ya que muchas de las veces pues, no se elige el aire que se respira. Por lo tanto, debemos exigir a nuestras administraciones que cumplan la legislación, ya que, según la Organización Mundial de la Salud, el 92% de la población mundial está expuesta a aire nocivo para su salud. Siempre se habla de la mortalidad asociada a la mala calidad del aire, pero nosotros siempre decimos lo mismo, no es
la mortalidad solamente. La mortalidad representa el pico de la pirámide de lo que supone respirar una mala calidad del aire, tanto a corto como a largo plazo, puesto que la calidad del aire está influyendo de forma importante en diversas patologías tan importantes como el cáncer de pulmón y diferentes tipos de mama, como se está viendo cada vez con mayor evidencia científica. Por ejemplo, otros tipos de cánceres como el cáncer de mama, cáncer de vejiga o cáncer de esófago, de aparatos digestivos. También se está viendo que afecta a enfermedades neurodegenerativas, tanto en poder desarrollar una enfermedad neurodegenerativa como en agravar los brotes o los síntomas de esas enfermedades. Estoy hablando de Alzheimer, de Parkinson, demencia, etc. Por supuesto, agrava los síntomas de enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Influye en la diabetes y en la obesidad, en el número de nacimientos prematuros y de bajo peso al nacer, causando problemas de desarrollo cognitivo en niños y de ansiedad y depresión en adultos y, por supuesto, pues toda una amplia gama de enfermedades, síntomas y molestias que, desgraciadamente, los que vivimos en las grandes ciudades pues experimentamos a diario. Me quería detener simplemente, para no quitar ya más tiempo, en comentar la especial vulnerabilidad de la población infantil a la contaminación atmosférica. Si bien es verdad que protegemos o siempre se les advierte a las mujeres embarazadas que no deben de tomar alcohol, que no deben de fumar, porque esos tóxicos llegan al feto y pueden desencadenar malformaciones y otra serie de complicaciones en el embarazo. Simplemente recordar que los tóxicos que contienen determinados contaminantes que hay en el aire, como por ejemplo las PM2,5, que son ricas en compuestos, en metales pesados, también pueden atravesar la barrera placentaria. Es decir, la placenta es permeable a esos tóxicos y esos tóxicos compiten con el oxígeno y con los nutrientes que llegan al feto. De esa manera se relacionan con lo que nosotros denominamos las variables adversas al nacimiento, como puede ser el bajo peso al nacer o los partos prematuros. Estos son resultados de nuestros estudios para toda la población española. La contaminación atmosférica representaría un 3% de la mortalidad total. Esto es 8 veces más que la que se produce por accidentes de tráfico. Es lo que siempre se dice, que un coche mata más en parado que rodando, ¿no? Y sobre los partos prematuros y el bajo peso, representaría un 13% el bajo peso al nacer, es decir, en niños que nacen por debajo de los 2,5 kilogramos, y el 17% del total de partos prematuros, es decir, niños que nacen antes de las 37 semanas. Esto, bueno, ya de por sí representa un problema, pero puede conducir a problemas más serios en la edad adulta de estos niños que ya pues nacen con cierta desventaja, ¿no? Igualmente, la población infantil es especialmente vulnerable a la contaminación atmosférica por diferentes razones, porque su sistema inmune no está totalmente desarrollado, sus vías de detoxificación y de depuración de sustancias tampoco funcionan como las de un adulto, simplemente por su baja estatura están más expuestos a los contaminantes más pesados del aire que se acumulan en las capas más bajas de la atmósfera y, por lo tanto, están más expuestos a los fenómenos de resuspensión, pasan más tiempo en el exterior que los adultos y, además, tienen una frecuencia respiratoria mayor que la de los adultos, con lo cual inhalan más contaminante por unidad de peso corporal que un adulto. Bueno, tenía aquí otras posibles relaciones, como por ejemplo la del polen con la contaminación atmosférica, esta sinergia que se produce también haciendo cada vez a los pólenes más agresivos y con mayor potencial alergénico, además de acentuado por los efectos del cambio climático, puesto que se están moviendo las estaciones de máxima polinización. Y yo creo que, entre unas cosas y otras, no me voy a alargar más, voy a dejarlo aquí para que continúe Julio con el tema de las temperaturas y así poder también dejar espacio al resto de los ponentes.
Muchas gracias, Cristina. Y mientras lanzamos la presentación, yo tengo que felicitaros por ese gráfico que sintetiza todos los efectos que nos has mostrado en la pirámide. La verdad es que cuando vas leyendo el informe vas siendo consciente de la complejidad y de la envergadura de esas relaciones y de lo presente que están, que muchas veces no somos conscientes de ello. Malas noticias para los alérgicos, además, me temo. Bueno, Julio Díaz nos va a continuar esta presentación hablando de las temperaturas extremas, de los impactos asociados a esas temperaturas extremas que por otro lado pues eran más frecuentes en lo venidero y también creo que de la adaptación al cambio climático, una cuestión que creo que va a ser estratégica en los próximos tiempos. Adelante, Julio. Julio, no se te oye. El micrófono. Bueno, ahora sí. Ahora tienes que volver a lanzar la presentación, que la hemos perdido. A ver. ¿Ahora? ¿Se está viendo algo? No. Te vemos a ti, pero la presentación ahora mismo no la estamos viendo. ¿Ahí tampoco? Joder. Estos son los riesgos. Perfecto, ahora la vemos estupendamente. Gracias. Sí. Pero no avanza, ¿no? No avanza, de momento no. ¿Ahora? ¿Avanza? Sí, perfecto. Bueno, pues buenas tardes. A mí esto me produce más estrés que dar 50 horas de clase en un colegio con 200 niños de 15 años. Es una cosa que no sé si lo podré soportar o la pandemia va a terminar conmigo y con el Zoom y con todo esto. Bueno, como os decía, yo me voy a centrar en los efectos de las temperaturas extremas y cómo nos estamos adaptando a ellas. Yo estaba revisando el Twitter y estaba viendo, bueno, pues que Cristina ha puesto las cosas muy negras. Yo intentaré ponerlas negras, pero luego aclarar un poco porque tampoco está todo tan mal. Cuando nosotros hablamos de efectos de las altas temperaturas sobre la salud, y hay que distinguir dos conceptos. El primero es que en general lo que hace las altas temperaturas es agravar enfermedades preexistentes. Es decir, normalmente el calor, excepto lo que se llama golpe de calor, no mata directamente, sino lo que hace es, pues por medios de personas que ya tienen unas patologías de base, pues hace que las enfermedades crónicas cardíacas se agudicen, que las enfermedades pulmonares se agudicen, que las enfermedades renales se agudicen y que las enfermedades neurodegenerativas se agudicen. Muy pocas de estas muertes se producen, digamos, directamente por lo que se llama golpe de calor. Es igual que la contaminación. La contaminación no produce mortalidad digamos, de forma general de una persona sana. Si lo que hace es empeorar otras patologías que ya existen, es una cadena y digamos que la contaminación lo único que es el último empujón. Pues aquí ocurre lo mismo. Pues el golpe de calor, que esa mortalidad que sí se produce, que en contaminación no tiene lugar, sí se produce directamente por calor, es prácticamente despreciable. Por ejemplo, en el año 2003 hubo una ola de calor que en España dejó un exceso de mortalidad de 6.600 muertes, de ellas solo 140 fue por golpe de calor. Por lo tanto, digamos que nosotros cuando ahora yo empiezo a hablar de mortalidad por calor, me estoy refiriendo a esa mortalidad atribuible al calor, no por golpe de calor, que ya digo que es prácticamente inexistente. Si uno se presenta en un eje XY, en un diagrama en el que en el eje de las Y tú pongas la mortalidad diaria, en el eje de las X tú pones la temperatura y agrupas la mortalidad que se produce en ese intervalo de temperaturas, esto está hecho para Madrid, bueno, se ve que esto tiene claramente una forma de V en este caso. Hay una temperatura para la cual la mortalidad es mínima, a partir de aquí hacia arriba sería una mortalidad atribuible al calor y hacia la izquierda una mortalidad atribuible al frío. Esa temperatura de mínima mortalidad
bueno, pues varía de un lugar a otro, igual que esa temperatura a partir de la cual se produce un incremento brusco de la mortalidad. Entonces hay que distinguir dos temperaturas, que vamos a hablar de ellas. Una, la temperatura de mínima mortalidad, y otra, la temperatura a partir de la cual se dispara la mortalidad por calor, que son diferentes pero evolucionan de la misma manera. Es decir, cuando una sube, la otra se supone que está subiendo igual. Estamos precisamente intentando establecer cuál es la relación entre la mortalidad, la temperatura esta de mínima mortalidad y la de disparo de ola de calor. Bien, ¿qué es lo que nosotros sabemos de esto? Lo que nosotros sabemos de esto es que esta temperatura, por ejemplo, en Madrid son 36,5 grados para la ciudad de Madrid, no es un valor arbitrario, sino que coincide con el percentil 95 de las series de temperatura máxima de los meses de verano. O sea, que si yo pongo todas las temperaturas máximas de junio a septiembre y pego un tajo en el 95%, dejo a un 5% a un lado y el resto al otro. Bueno, pues esa es lo que se sabía hasta el año 2003, que cuando se empieza a producir o se establece por primera vez el plan de prevención contra temperaturas extremas, que es en el año 2004. ¿Qué es lo que hemos visto? Bueno, que ese percentil 95 no es siempre así. Es decir, que esto, si tú te dibujas esta gráfica para todas las capitales de provincia o para todas las provincias de España durante un periodo de 10 años, que es como está calculado esto, se ve que esa temperatura no siempre es el percentil 95, sino que se ve, bueno, pues por ejemplo, que en algunos casos es el percentil 82, en otros el 90, en otros el 97, en otros el 99... O sea, que no podemos adoptar ese percentil 95, que correspondería pues, a 26 grados en Coruña, o a 40 en Sevilla, 40 en Córdoba. O sea, esto es lo que nos está diciendo, es que nosotros estamos adaptados a vivir a unas temperaturas, y como estamos adaptados a vivir en unas temperaturas, el impacto del calor no depende de cuál sea la temperatura, sino de cuánto se separe de estas temperaturas umbrales. Por ejemplo, 28 grados ya sería ola de calor en Coruña, sin embargo, prácticamente sería un día de frío, entre comillas, o de frío en Sevilla o en Córdoba. Bien, entonces... nosotros lo que estamos viendo es que en función de los RCP que hay, nosotros lo que estamos viendo es que esa temperatura está subiendo. Además ocurre una cosa muy curiosa, y es que aquí tenéis el 2,6, el 4,5, el 6,0 o el 8,5. Estos RCP lo que nos están diciendo es cuánto más emisiones se van a producir. Es decir, el RCP 8,5, que sería que sigamos emitiendo al mismo ritmo que estamos emitiendo hasta ahora, y estamos hablando de subidas de hasta 6 grados. El menos sería, bueno, pues un RCP 2,6. Para ser realistas, yo creo que estaremos ahora mismo estamos en un 8,5 desde mi punto de vista, pero nos quedaremos en un 4,5 en un 6. Lo que estamos viendo es que las diferencias entre los diferentes horizontes empiezan a partir del año 2050. Por lo tanto, que nosotros emitamos mucho o poco ahora no lo vamos a ver, sino a partir del año 2050. Que es lo que nos está diciendo esta gráfica. Si nos ponemos en el peor de los casos, nosotros ahora mismo la media de las temperaturas máximas que hay en España, en el periodo nuestro de referencia, ha sido 28,7 grados. La media de las máximas de los meses de verano. Esa subirá a 30,3 en el 2021-2050, en el año 2051-2100, pues subirá a 33,6. Es decir, que subiremos de 28,7 a 33,6. Por lo tanto, eso es un ritmo prácticamente de 5 grados, un ritmo de subida de prácticamente 6 grados por 0,6 grados por década. Por lo tanto, si yo sigo manteniendo que una ola de calor, pongo el ejemplo de Madrid, se produce en 36 grados, siempre a la misma temperatura, como cada vez va a haber más calor, estaremos en este caso de aquí, es decir, nosotros ahora mismo esta es nuestra temperatura de definición de ola de calor, 36,5 grados, ¿vale?, para Madrid. Si las temperaturas suben, ¿qué va a ocurrir? Pues que los días que haya 36,5 grados cada vez van a ser más. Es decir, en vez de tener solamente estas pocas olas de calor, tendremos todas estas olas de calor. En concreto, pasaremos de 428 olas de calor al año que hay a cerca de 2.200 en el peor de los casos. Por lo tanto, eso nos lleva a presumir que va a haber un incremento de la mortalidad por calor.
Ahora bien, esto tiene un truco y el truco es el siguiente. ¿Qué ocurre si la temperatura a la que la gente comienza a morirse ahora en Madrid por calor, 36,5 grados, va aumentando? Es decir, si cada vez hace falta más calor para que la gente fallezca. O sea, que si sabemos que la temperatura sube a un ritmo de 0,6 grados por década, por el cambio climático, por el calentamiento global, nosotros conseguimos adaptarnos a ese mismo ritmo de 36,5 y a ese ritmo de 0,6. Es decir, que en el periodo 2000-2010, 36,5. 2010-2020, 36,5 más 0,6, 37,1. En el siguiente, 37,7. Si yo consigo esto, es decir, que a medida que sube el calor, sube la temperatura a la cual la gente comienza a fallecer, yo siempre tendré las mismas olas de calor, que serán estas de aquí. Por lo tanto, si tengo las mismas olas de calor, no habrá más mortalidad atribuida al calor. ¿Dónde está el reto? En que la gente comience a fallecer cada vez a más temperatura. Ese es lo que tenemos que conseguir. Esa adaptación que nosotros llamamos completa. Si nosotros conseguimos eso, pues pasaremos de las 2020, de las 1.400 muertes, 1.300 que hay ahora, a 1.400 y a 12.896 si no hay adaptación. Si hay adaptación, prácticamente nos quedaremos en las mismas, en unas 1.000 muertes al año. Como consecuencia sale menos porque la población cada vez va a ser menor. Entonces, ¿cómo conseguimos esa adaptación? Ahí está el reto. La pregunta es, ¿lo estamos consiguiendo? Bueno, pues lo que estamos viendo es que esa temperatura de mínima mortalidad está subiendo. Está pasando de 28,1 grados que había en el periodo 83-88 a 30,3 que hay ahora mismo en Madrid. Es decir, nos estamos adaptando a un ritmo de 2,2 grados en estos 30 años. Si eso se repite pues para el resto de las capitales de provincia, que es lo que estamos haciendo ahora, que lo está haciendo en concreto Fernando Follos, lo que nos sale es, por ejemplo, para Sevilla, estamos viendo que el ritmo de adaptación es de 0,1 por año, es decir, de 1,2 grados por década, muy superior al de 0,6 que nos dice que va a subir la temperatura. Entonces, en esta gráfica se ve perfectamente cuál es esta adaptación. También se ve que la temperatura a partir de la cual fallecen las mujeres es inferior que la de los hombres, es decir, hay una menor adaptación de las mujeres que los hombres al calor, y lo positivo es que nos estamos adaptando a ese ritmo. ¿Cuál es lo negativo? Bueno, pues lo negativo es mantener ese ritmo constante de esos 0,6 grados por década que nos está imponiendo el calentamiento global. ¿Cómo hemos conseguido esto? Es la pregunta del millón. Pues por mil factores. 1, existencia de planes de prevención. 2, mejoras en los servicios sociosanitarios. 3, mejoras de infraestructuras, aire acondicionado, edificios cada vez más adaptados al calor, educación ambiental. Se está consiguiendo que la gente sea consciente de que el calor mata. Por lo tanto, con todos esos factores, y otro que evidentemente no hemos enumerado, intentaremos ver que a partir del 2018, que se acaba esta gráfica, en adelante, sigamos con esa tendencia. Cuanto menos nos adaptemos a esos 0,6 grados por década, más muertes habrá por calor. Por lo tanto, el reto es implementar las medidas necesarias para seguir con ese ritmo. Y esto, lo bueno que tiene, es que nos está dando un indicador de cómo estamos haciendo las cosas. Si dentro de 10 años esta curva, en vez de seguir con esta pendiente, va a una pendiente horizontal, nos estará diciendo que no nos estamos adaptando y que hay que implementar más medidas para seguir con ese ritmo de adaptación. Bueno, pues por mi parte, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Importante ese ritmo de adaptación y esa explicación que nos has dado y que además en el informe se lee estupendamente. Y la pregunta que dejo en el aire para luego retomarla es, ¿nos estamos adaptando a vivir con más calor? ¿Nos van a afectar más las olas de frío? Porque en el informe también hablas de que hay planes de adaptación a las olas de calor o de prevención, mejor dicho, para las olas de calor, pero no para las
olas de frío que sin embargo están generando igualmente una mortalidad importante y agravamiento de enfermedades, etcétera. No sé si eso puede ser un contraefecto, o sea, un efecto que surja de esta adaptación a las temperaturas más altas. Bueno, lo que se está viendo es que en ningún caso el aumento de la mortalidad por calor se compensa por la pérdida de mortalidad por frío. En ningún caso. Lo tenemos hecho en concreto para Lituania y se ve que en un caso estás hablando de unas 300 muertes al año más por calor y sin embargo unas 20, 30 menos muertes más por frío. Porque la adaptación al calor conlleva una desadaptación al frío. Muy bien, pues continuamos entonces. Os recomiendo a todos de verdad la lectura tranquila del informe. Es un informe conciso de 36 páginas, pero absolutamente sencillo de leer y además con muchísima información. Vais desgranando de una forma muy ágil y muy didáctica pues todos estos efectos. Creo que es un informe verdaderamente interesante. Lo podéis descargar todos gratuitamente de la página web del forotransiciones.org. Y a continuación vamos a pasar a ver, ya un poco pasamos de los impactos que nos habéis descrito a cuáles son los cobeneficios de luchar contra el cambio climático centrándonos en la salud. Y para ello, pues vamos, invito a Jesús de la OSA a que haga su presentación. Jesús, como gran divulgador, y me decía como para la presentación, no voy a usar la palabra experto, voy a usar la palabra referente en temas de educación ambiental y de divulgación en el ámbito de la salud y el medio ambiente. Adelante, Jesús. Hola, buenas tardes a todo el mundo. En primer lugar, muchas gracias al Foro Transiciones, a Garúa Cooperativa por el apoyo técnico y bueno, un placer estar compartiendo con Cristina Linares, con Julio Díaz y con Fernando Foyos este foro. Y gracias a ti, Alicia. ¿Veis mi pantalla ya? Sí, bueno. Yo lo que quería es retomar algunas de las cuestiones que han planteado Julio y Cristina para daros como 10 aspectos clave en materia de salud y cambio climático, ¿no? Algunas veréis que empezamos retomando, ¿no? Voy a ver si puedo pasar, porque, un momentito, vamos a ver. ¿Veis pasar la presentación? No. Vamos a ver. Estoy compartiendo pantalla. Vamos a ver un segundo, porque no consigo pasarlas. Voy a dejar de compartir un segundo y si no os lo contaré sin diapositivas, que me da igual. Pero voy a hacer el último intento. Puede ser que tuvieras activado el lápiz en vez del indicador. Vale, puede ser. Venga, pues voy a probar otra vez y si no, vamos a ver. Aquí, compartir. ¿Ahora? Bueno, en primer lugar, 10 ideas clave y algunas ya las han dado. La crisis climática impacta negativamente en la salud, lo tenemos ya clarísimo. ¿Qué tenemos que hacer? Hablar más de ello. En la presentación hemos dado este vistazo general. Cristina ha hecho un repaso a esta panoplia, a esta compleja red de relaciones y retos de los impactos en salud del cambio climático que nos deben llevar a abordar soluciones. ¿Qué sabemos? Segundo punto importante, que la crisis climática lo que hace es amplificar los problemas de salud, no crea nuevos problemas de salud, sino que exacerba y amplifica muchos de ellos. Y como ya decían en 2015 en ese informe pionero de The Lancet, podría revertir muchos avances en salud pública, pero ni más ni menos que de los últimos 50 años. Tercer punto clave, una vez más, son, como en todos los temas de salud, las personas más vulnerables las que más van a ver afectada su salud por la crisis climática. Es decir, si las inequidades y desigualdades en salud son un factor clave en la salud de las comunidades, el cambio climático, la crisis climática, la emergencia climática amplifica también esas inequidades y por otra parte en sus impactos las aumenta. Es decir, que hay que tener muy claro que todos estos grupos de personas vulnerables, sea por motivos de condiciones de vida, por motivos geográficos, por motivos temporales, se van a ver especialmente afectadas estas personas por los impactos del cambio climático en la salud. Cuarto punto,
después de todos estos impactos, es cierto, tenemos que ver hay que ver una pequeña ventana, que la acción por el clima, la acción a favor del clima, a través de sus dos facetas, la mitigación, la reducción de emisiones y la adaptación, un tema clave porque sabemos que hay impactos que no vamos a poder evitar, esa acción por el clima tiene beneficios directos sobre la salud y podría prevenir tanto enfermedades como muertes, ¿no? Este es el clásico que ya han puesto del impacto en salud que estableció la OMS hace un tiempo, pero que sin embargo está seguramente muy subestimado. Quinto punto, actuar frente a la crisis climática podría ser la mayor oportunidad del siglo en salud mundial, ¿no? Ya sabéis que desde la educación ambiental decimos que no hay que usar el oso polar en las presentaciones de cambio climático, pero bueno, lo he puesto porque nos gusta siempre ponerlo con esta frase de la COF, ¿no? Nosotras y nosotros somos los osos polares. La existencia humana está amenazada, igual que la existencia de la mayor parte de los seres vivos. Cuando vemos al oso polar tambaleándose sobre el témpano de hielo, somos nosotros. Es decir, que este símbolo nos sirve para identificar nosotros que son las sociedades humanas las afectadas y más en el tema de salud. Punto 6. Parece ser que hay evidencia de que una visión de la acción frente al cambio climático desde la salud puede ser más poderosa para el cambio que otros enfoques. Y aquí queríamos llegar. Hablamos mucho de los impactos de salud, pero si hablar desde el punto de vista de salud fuera también una mejor herramienta para el cambio. ¿Qué nos dice al respecto? Ya en 2015, en The Lancet, daban esta frase, que os invito a que vayáis leyendo tranquilamente, en la que venía a decir que la perspectiva de salud es mucho más reconocible, es mucho más fácil, tiene capacidad de unirnos a todos frente a una causa común, más sencilla de entender, crear un relato más positivo en que la salud, el bienestar de nuestra familia, de nuestra comunidad, puede mejorarse actuando frente al cambio climático, ¿no? Que era más tangible que las toneladas de CO2 que realmente siguen siendo algo complejo de comprender para la mayoría de las personas, ¿no? Y en cuanto a comunicación, también nos dicen algunos autores, ¿no? Y esto muchas cosas las hemos tomado también de las investigaciones que hace Caro Gil Pose desde Argentina, que nos habla mucho de cómo comunicar en salud, pues nos dice Matthew Nisbet que cuando las noticias sobre cambio climático establecen su impacto sobre la salud, se promueve un mayor interés en las audiencias. Es decir, es mucho más relevante al ego y más cercano, en principio, las referencias a salud que otras. O también esta frase de Ivonne Garralaga, ¿no? Que cuando es el cambio climático, cuando lo ligamos con temas de salud, realmente nos acerca más a él. Y otro tema muy importante que creo que tenemos que saber visualizar, en la misma línea de que si hablamos del cambio climático desde un enfoque de salud, que puede ser muy diverso, en salud pública, en salud comunitaria, en promoción de la salud, etcétera, podemos enfocarlo también a que las actuaciones que hagamos, las acciones por el clima, tienen lo que se denomina en salud importantes cobeneficios, es decir, beneficios no directos, sino beneficios derivados. Y ahí podéis ver, igual que hemos planteado esa red, que si os habéis fijado no tenía rayitas de relación, si alguien quiere puede cogerse ese esquema que ha presentado Cristina y que he presentado yo y dedicarse a relacionar unos factores con otros, pero en esta red de cobeneficios para la salud de la mitigación y la adaptación del cambio climático sí que nos atrevimos a establecer algunas relaciones que van desde las acciones a la mejora de los determinantes ambientales y sociales de la salud hasta, por fin, los cobeneficios en salud. Si os parece, las vamos a pasar un poquito más despacio, ¿no? Ahí veis algunas de las acciones muy sencillas, algunas más a nivel individual, otras a nivel más colectivo. Sabemos que lo importante son las acciones colectivas, que son las que transforman, ¿no? Las individuales ayudan, pero las colectivas transforman. Pues fijaos que algunas de esas acciones que conocéis que tienen impacto en mitigación del cambio climático, las podéis ver en la pantalla, no hace falta que os las lea todos y además los iconos ayudan a verlas, tienen impacto sobre la mejora de esos determinantes de salud. Es decir, que gracias a ellas tenemos una mejor calidad del aire, una movilidad más segura y sostenible, menor ruido ambiental, generan más actividad física, hay un ahorro económico de otros recursos, se reduce el efecto isla de calor, etcétera, etcétera. Es decir, hay una serie de mejora en los determinantes ambientales y sociales de la salud que se derivan de las actuaciones de mitigación y de adaptación al cambio climático. Y sabemos que nuestra salud, como ya
desde el informe Lalonde hace muchos años estableció, nuestra salud depende fundamentalmente, ¿no?, del medio ambiente y de los estilos y de las condiciones de vida. No solo de los estilos de vida, sino de los contextos, de que vivamos en contextos saludables, que nos ayuden a tomar conductas individuales más saludables, pero porque los contextos colectivos lo son. De tal manera que los determinantes de la salud son la clave para establecer la salud, y los sociales y ambientales mejoran, y eso tiene ya un cobeneficio en salud directo, que reduce la mortalidad y la morbilidad por numerosas causas, desde accidentes de tráfico, la mortalidad y la morbilidad respiratoria, cardiovascular, cerebrovascular, alérgica, obesidad y diabetes, mejora de la salud mental, diversos tipos de cáncer, como se ha visto, reducción de pues, las reagudizaciones y exacerbaciones de demencia, o un tema tan importante como todas las variables adversas en nacimiento, la prematuridad y el bajo peso. Es decir, que cuando actuamos por el clima frente a la crisis climática, estamos mejorando numerosos determinantes para la salud, no solo los que inciden sobre el clima, y tenemos de efecto rebote, como esa bola de billar que rebota sobre muchas bolas y produce numerosos cobeneficios en salud. Es una época complicada para hablar del papel de la comunidad sanitaria, ¿no?, porque está tan terriblemente presionada en estos momentos por el impacto de la pandemia de COVID-19, pero se venía desarrollando un trabajo interesante en el que se planteaba el papel de la comunidad sanitaria para ser pionera en la respuesta frente al cambio climático, ¿no? También en el informe de Lancet pues decía una frase muy bonita de que si en ciertos momentos desde las profesionales y los profesionales de la salud se ha trabajado profundamente contra muchas amenazas mundiales, como el tabaco, el VIH o la polio, que casi tenemos a punto de poder erradicar, a ver si es pronto, pues también en este sentido podemos ser pioneras y pioneros en la respuesta frente al cambio climático. Es un tema que lo dejo ahí aparcado, que sirve de reflexión y que incluso en algún momento se han planteado algunas acciones prioritarias que podrían poner en marcha profesionales de la salud frente al cambio climático, que por cierto los hay ya trabajando en eso. El papel que ha tenido de Lancet ha sido importante. Sabéis que el 3 de diciembre se presenta el próximo informe de Lancet Countdown, y entonces se verán los progresos en salud y cambio climático. Nos emplazamos al 3 de diciembre para verlos, al igual que hicieron en estas diapositivas, que son del 2017. Y otro aspecto clave, que aquí quizá no nos afecta en exceso, es que hay que asegurar que el sistema de salud no falla ante los impactos del cambio climático. Si tenemos más fenómenos meteorológicos extremos, si tenemos un hospital construido cerca de la llanura e inundación de un río y se incrementa la frecuencia y la intensidad de los efectos meteorológicos extremos, hay que tener cuidado. Y además el sistema sanitario también tiene que hacer un esfuerzo en la mitigación. Y bueno, en definitiva son necesarios planes de acción globales, estatales y locales para reducir los riesgos para la salud del cambio climático. Debe incorporarse a todas las políticas, al igual que hablamos de salud en todas las políticas. No sabemos muy bien cómo, si desde la estrategia europea, un plan nacional que está en marcha, sabéis, desde un observatorio de salud y cambio climático, desde los planes específicos sectoriales, como los planes de acción al calor, o frente a planes regionales que ya lo incorporan, ¿no? Pero fijaos, en toda esta pantalla vemos algunas de las cuestiones clave en salud, ¿no? De lo que se está trabajando más ahora, desde la salud comunitaria, promoción de la salud, salutogénesis, cobeneficios activos para la salud, alfabetización en salud. Dijéramos que son aspectos de la salud no vinculados al sistema sanitario, a todo lo que nos da salud fuera del sistema sanitario. Pues tenemos que conseguir que todo eso se empape y tenga en cuenta en todo momento la crisis climática. Y ya acabo con el tema de los activos para la salud, que es una propuesta que yo hago, y es que en salud comunitaria se habla de los factores que nos dan salud. Bueno, que se llaman activos para la salud. Pues tenemos que hacer una búsqueda activa de aquellos activos para la salud que nos proporciona o que nos permiten actuar frente al clima, frente al cambio climático. Entonces yo propongo que en salud comunitaria, en promoción de la salud, esos activos para la salud, que a veces se hacen mapeos comunitarios, intenten detectar todos aquellos que actúan frente al cambio climático y sus impactos en salud, porque normalmente no se están detectando, y es una propuesta final que os quiero hacer. Aquí hay un poquito del tema de activos para la salud que no está muy desarrollado y tenemos que trabajar. Y la pregunta final es, ¿pensamos que es útil un enfoque de salud para comunicar mejor frente a la emergencia climática, e invitar a todo el mundo a que utilice enfoques de salud en su acción frente al cambio climático? Muchas gracias.
Muchas gracias, Jesús. Qué importante esto que estás poniendo encima de la mesa, ¿no? Lo que supone la salud para incorporar el cambio climático de una forma más tangible a nuestras actuaciones. Hace poquito, en una mesa que teníamos sobre soluciones basadas en la naturaleza en la ciudad, sacaba este mismo enfoque el urbanista José Fariña. Hace muchos años que venimos trabajando y detectando los problemas del urbanismo, cómo responde el urbanismo a las cuestiones ambientales, a las cuestiones sociales, y notando que cuesta trabajo hacer llegar esta información a los interlocutores, especialmente a los tomadores de decisión. Y desde que esto lo planteamos en términos de salud, hemos notado cómo se nos abren las puertas, cómo accedemos a muchas más reuniones, a muchas más comisiones de trabajo, cómo nos invitan a participar de una forma mucho más activa. Así que creo que estas relaciones que estáis poniendo, que estáis subrayando entre el cambio climático y la salud, verdaderamente es una herramienta muy fuerte para trabajar luego desde muchas perspectivas distintas. Y yo no sé, tenemos por aquí una serie de preguntas ya que voy a trasladar, que nos llegan desde el chat de YouTube. Una, precisamente al hilo, Jesús, de tu última o penúltima o antepenúltima transparencia, en la que citabas de pasada el Observatorio de Salud y Cambio Climático, bueno, pues Paula nos dice que espera que se recupere próximamente desde el Ministerio y pregunta hasta qué punto sería compatible esta actividad del Observatorio de Salud y Cambio Climático con el Observatorio de Medio Ambiente y Salud que reconoce como iniciativa de DKV Seguros y ECODES. Y entonces, ¿cómo podrían de alguna manera hacerse compatible estas dos herramientas? Y añado yo, esto bajo el paraguas de las alianzas que nos plantea la Agenda 2030, yo creo que efectivamente, ¿cómo hacemos que sumen estas iniciativas? Jesús, que además participas directamente en el Observatorio de CODES. Bueno, yo creo que hay que diferenciar el Observatorio de Salud y Cambio Climático de DKV y ECODES. Es una iniciativa magnífica, yo trabajé muchos años en ella, pero tiene un carácter fundamentalmente divulgativo. Divulgativo, aunque se cuenta con científicas e investigadoras de primer nivel, pues como es el caso de Cristina y Julio, que han participado. Pero se trata de una iniciativa potente, privada, pero muy ligada a la divulgación, a una divulgación de grandísima calidad, además comunicativamente muy atractiva, ¿no? Yo creo que debe ser algo muy diferente de un observatorio estatal de salud y cambio climático, que quizá Julio y Cristina podrían hablar un poco más, y que debe ir muy enfocado a la investigación y a la toma de políticas públicas activas en materia de cambio climático y salud. Todas las alianzas son posibles, en este caso no solamente por el nombre, quiero decir que todos podemos tener papeles, pero creo que Cristina y Julio podrán decir más, que seguramente sería de gran interés que desde las políticas públicas sí que se pusiera en marcha un observatorio de cambio climático y salud a nivel estatal seguramente, y no solo con un objeto de observatorio, sino con un objeto de implementación e integración de la acción frente a la crisis climática en todas las políticas. Sabéis que ahora hablamos de salud en todas las políticas. Pues igual que hablamos de salud en todas las políticas, de tal manera que cuando tú construyes una carretera tienes que hacer evaluación del impacto en salud y considerar cómo influye la salud. Yo creo que es hora de que la crisis climática y la emergencia climática esté en todas las políticas. Y en ese sentido, yo creo que son temas distintos, aunque los nombres puedan ser iguales y puedan surgir colaboraciones. No sé si Cristina y Julio añorarán decir algo de ese observatorio que quizá nos gustaría a muchas personas que existiera. Bueno, ya que Jesús pregunta, el Observatorio de Salud y Cambio Climático es algo que está incluido en el Plan Nacional de Actuaciones contra el Cambio Climático. En una de las fichas se habla precisamente de crear un observatorio en cambio climático y salud. Ese observatorio ya existió, se creó pues yo creo que fue por el 2005, 2006, y lo que pasa es que, bueno, que por la crisis que hubo en los años 2007-2008, pues se quedó prácticamente inactivo. Y ahora sigue inactivo, pero está englobado dentro de un observatorio que se llama Observatorio de Salud. En concreto, luego le cambiaron el nombre, le pusieron Observatorio de Salud y Mujer, con lo cual ya el cambio climático salió disparado de allí.
nosotros llevamos muchos años diciendo que hay que tender puentes entre Miteco y Sanidad. No pueden ser dos ministerios que tengan unos nexos tan débiles como los que existen en la actualidad. Si tú quieres, como bien nos has dicho y has puesto dos referencias en tu presentación, Jesús, en las que decías que es a través de la salud como uno puede llegar más a la población, carece de sentido que no haya más relaciones entre cambio climático y salud, ni entre Miteco y el Ministerio de Sanidad. Nosotros ayer decíamos por Twitter que cuánto se echa de menos una dirección general en medio ambiente y salud. No se puede, desde nuestro punto de vista, volcar toda la parte que se está realizando ahora mismo de transición ecológica en transición exclusivamente una transición energética, que es lo que parece que están dirigiéndose en la inmensa mayoría de las políticas. Tenemos que tener en cuenta que es verdad que solamente se lleva un año desde que se empezó a funcionar este nuevo ministerio, pero tiene que ser mucho más ambicioso. Hay que ir más allá de políticas meramente energéticas. Hay que ir a políticas que integren esas dos vertientes. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, el observatorio creo que está previsto para el año 2021, según aparece en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Esperemos que efectivamente sea una realidad y que todos estos temas que se están abordando pues, desde instituciones privadas, desde múltiples puntos de vista, tengan un enfoque como el que tiene que tener, que es a nivel ministerial y a nivel de todo el Estado español, que además nos ahorraría mucho dinero. Cristina, no sé si vas a añadir algo o... Nada, pues que como comentaban Julio y Jesús, pues totalmente de acuerdo, que es que la idea ya se lleva manejando desde hace mucho tiempo, la gente que nos dedicamos a esto, tanto científicos como divulgadores, gente activistas, vemos que es necesaria esta pasarela, ¿no? Este puente entre lo que es el medio ambiente y la salud, y que siempre se aborda, pues como bien estábamos comentando, desde, en concreto en la administración, desde dos ministerios diferentes, y cuando es imprescindible que exista esa pasarela, porque además nos permitiría, desde el punto de vista práctico, por comentar algo que no se ha comentado hasta ahora, pues abordar la vulnerabilidad de España frente al cambio climático, frente a los impactos, desde una perspectiva diferente, ¿no? Que no solo sea pérdida de biodiversidad o inundación de zonas costeras, que no solo se tenga el punto de vista medioambiental, sino que también sea un punto de vista social, ¿no? Que ahí se puede incluir muchísimos temas, desde la pobreza energética, la gentrificación, muchos fenómenos que nos están afectando ya hoy en día, que afectan a la salud de nuestra población, y que nos permitiría identificar esas vulnerabilidades y hacer frente y poner acciones adecuadas, ¿no? a todas ellas. No solo pues, que exista un plan de prevención frente a las temperaturas extremas que se activa todos los veranos, sino también, como bien comentabas al principio, empezar a trabajar el tema del plan de las olas de frío frente a los efectos de las olas de frío, y así pues, bueno, pues, todo el amplio rango de factores que hemos comentado, el tema de la salud mental, el tema de las enfermedades de transmisión por vectores. Es decir, yo, bueno, que lo veo absolutamente necesario. Uh-huh. Perdón, que no podía quitar el silenciador. En este sentido, bueno, antes de pasar a otra pregunta, ¿creéis que el Plan Nacional de Adaptación, que yo pienso que es una herramienta con esa visión transversal, ¿no? De intentar integrar
las distintas líneas y de hecho reconoce como una de las líneas de acción, una de las líneas transversales la salud. ¿Creéis que puede ser un buen piloto de trabajo para ese acercamiento entre las distintas visiones de las distintas administraciones? Pues estamos muy acostumbrados a trabajar quizá sectorialmente de una forma vertical y esta manera mucho más conectada y sistémica de trabajo rompe moldes y por supuesto, arrastra a todos a la administración la primera. ¿Pensáis que este plan de adaptación puede ser una oportunidad de trabajo conjunto para ir acercando posiciones y puntos de vista? Bueno, yo creo que es una oportunidad y de hecho ya lo está haciendo. El Plan Nacional incluye temas, por ejemplo, en contaminación atmosférica, ya habla de planes integrados, que es algo que nosotros llevamos defendiendo desde hace bastante tiempo, planes integrados en contaminación y calor de forma conjunta. O sea, nosotros lo que estamos pretendiendo es... no se puede hablar de temas de cambio climático de una forma individual. Cristina nos ha puesto antes pues todos los impactos del cambio climático. No tiene sentido que yo hable del calor sin tener en cuenta la contaminación, ni que yo hable de sequía sin tener en cuenta los incendios forestales. Entonces, lo que nosotros estamos abogando en ese plan, que además nos sentimos muy orgullosos de que lo haya incluido el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, es que tenga en cuenta todos esos factores de forma integral. Nosotros lo que decimos, y que no lo ha puesto Cristina en su presentación, es que si todos los factores ocurren a la vez, no tiene sentido verlos de forma individual. Por ejemplo, cuando viene una ola de calor en España, normalmente es porque entra el 50% o más de las veces es porque hay una advección del polvo del Sáhara. Esa advección del polvo del Sáhara no solamente produce un incremento de las temperaturas, sino también de las PMs, también del NO2, también del ozono, aumenta los incendios forestales, aumenta la sequía, las enfermedades diarreicas. Por tanto, todo ese factor no se puede ver. Pues tengo un plan de prevención contra el calor, tengo un plan de prevención contra la contaminación, ¿no? Si están actuando de forma conjunta, pues hay que darle una respuesta conjunta. Y ese observatorio de salud y cambio climático lo que debería tener en cuenta son todos esos factores. Igual que cuando hablamos del Plan Nacional de Medio Ambiente y Salud, no tiene sentido hablar del sector contaminación, del sector temperaturas extremas, del sector ruido, sin ver todo de una forma global, porque son fenómenos globales. Por lo tanto, la línea que lleva el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático es darle ese enfoque global. Por lo tanto, bienvenido sea. Lo que hay que hacer es tener la suficiente voluntad política para desarrollarlo, desde mi punto de vista. En ese sentido hay otra pregunta que precisamente ahonda en ello. ¿Qué acciones colectivas deberían tomar los políticos ante esta situación que hemos descrito y en la relación en particular entre salud y cambio climático? Yo creo que algunas de las propuestas las habéis puesto ya encima de la mesa. Hablabas de la creación de una Dirección General de Medio Ambiente y Salud. A nivel estatal, bueno, eso era un poco ayer en plan de digamos, un poco de chascarrillo, ¿no? En plan de broma. Nosotros pensamos que tienen que... O sea, no puede ser que un técnico ambiental no conozca las implicaciones en salud de los temas que él está evaluando. No tiene sentido. Entonces, nosotros, por lo que cuando digo nosotros, y ahora lo desarrollará también Cristina, por supuesto, nos referimos a eso. Nos referimos... que lo primero, si la sociedad tiene que ver que los problemas de contaminación o de medio ambiente son un problema de salud pública, los primeros que tienen que dar ejemplo son los políticos. No puede haber un ministerio de sanidad y un ministerio de medio ambiente sin que haya relación prácticamente entre ellos. Y además también desde el otro lado, es decir, los médicos de atención primaria, que además muchos ya lo saben, por ejemplo aquí en Madrid, cuando sube la contaminación reciben muchas más visitas de niños con bronquiolitis, de personas alérgicas con crisis asmáticas y saben que es por la contaminación atmosférica, no se pueden quedar anclados en recetar broncodilatador, que sí, que por supuesto, pero tienen que tener ese conocimiento, esa formación, ese background, ¿no? de que el deterioro de la calidad del aire, en este caso,
está produciendo que la contaminación atmosférica actúa como un precipitante de una enfermedad alérgica o de una enfermedad respiratoria o de una enfermedad circulatoria o hasta de una enfermedad neurodegenerativa. Es decir, el conocimiento debe de venir de los dos lados, tanto de los técnicos de medio ambiente como de los técnicos sanitarios, que es un poco también una de las cosas que también defiende Jesús, ¿no? Que también hay que formar a los sanitarios, lo ha comentado en su presentación. Y es decir, hay que salir un poco de esa inercia que inmovilista, que muchas veces, como bien comentabas Alicia, rodea la administración y empezar a mover las cosas en este sentido, ¿no? Sí. Jesús, has abierto el micrófono. Si me permitís, en este sentido, desde una visión más macro, que es la que estáis dando, por ejemplo, hay algunos gobiernos que su departamento de gobiernos autonómicos, hablaré ahora del caso de Aragón, que conozco un poquito más, que dentro de su plan de salud han implementado las políticas ambientales de una manera bastante seria, al menos en el marco teórico. Pero luego, y al hilo de lo que justamente estaba diciendo Cristina, por ejemplo, en Aragón ha sido una decisión política que el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, que se ocupa de la formación online de todo el personal sanitario, por personal sanitario están no solo enfermeras y médicas, sino también veterinarias, farmacéuticas, biólogas que están en diferentes puestos de salud pública, pues ha puesto en marcha un plan a 2 años de formación de profesionales en materia de salud y medio ambiente, que estamos iniciando ahora el módulo básico y en el que luego va a haber un desarrollo con un itinerario formativo a lo largo de 2 años. ¿Qué permitirá eso? Que un montón de profesionales de la salud pública, de la salud comunitaria, tengan esa visión que comentaba Cristina y sean capaces de, cuando están en la consulta, porque parte está dirigida a atención primaria, parte a técnicas de salud pública, sepan relacionar esos factores ambientales, la formación y la capacitación del personal sanitario en un sentido amplio, no solo médicas y enfermeras, en un sentido amplio. Creo que es una concreción de esas políticas que es muy importante y que puede tener en la práctica efectos importantes. Para que eso ocurra hace falta que desde las direcciones políticas hayan decidido que eso era un tema importante. Hasta hace poco no había pasado y este año ya había habido unas pequeñas formaciones, este año se ha puesto en serio. Es un ejemplo muy pequeñito, pero de acciones que llegan desde lo un poco macro a lo micro y al final a la cadena final, ¿no? Yo creo que es muy importante porque al final las competencias están aterrizadas en el ámbito autonómico. Y os iba a preguntar precisamente, has puesto el ejemplo de Aragón, como si conocéis si esta relación se está trabajando en otras comunidades autónomas. Nosotros, por ejemplo, hace 2 semanas creo, hemos participado en un curso que puso en marcha AEMET para técnicos de AEMET para justamente hablar sobre efectos de cambio climático y salud. Es decir, los propios técnicos de AEMET deben de conocer los efectos en salud de las olas de calor o de los fenómenos meteorológicos extremos. Entonces, ahí sí que me consta que diversos técnicos de diferentes provincias españolas se conectaron y sí que había niveles muy diferentes. Había gente que no era el primer contacto que tenía con el mundo del cambio climático y la salud, y sin embargo había gente que sí que estaba pues más enterada y sabía pues de olas de calor, umbrales de alerta, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues se trata un poco, como dice Jesús, de poner en marcha estas iniciativas desde diferentes administraciones. A otro nivel, por ejemplo, a nivel de ayuntamientos, también se están dando pasos positivos. O sea, nosotros, lo que pasa es que quizá los que nos dedicamos a este negocio siempre vemos la botella medio vacía, pero sí se están haciendo cosas importantes. Por ejemplo, en los planes de calidad del aire, muy pocos ayuntamientos consideraban la salud como incluyéndolos dentro de los planes de calidad del aire, aunque la propia normativa dice que hay que incluir plan de calidad del aire y salud, muy pocos lo tenían en cuenta. Bueno, ya hay cada vez más ayuntamientos que en su guía de calidad del aire están incluyendo la salud. ¿Es suficiente? No, hay que meter también guía que incluya también el cambio climático. Pero bueno, se están dando esos pasos. Por lo tanto, yo creo que poco a poco
Esto es, yo siempre digo la misma frase, fuerza irresistible contra obstáculo inamovible. O sea, poco a poco se están consiguiendo muchos avances. Recuerdo, yo cuando empecé con este negocio en el año 91, publicamos el primer trabajo sobre contaminación atmosférica y salud, y nos dijeron que era para tenerlo guardado en un cajón. Que eso de que la contaminación mataba, que éramos unos alarmistas. Bueno, hemos tenido que esperar 20 años para oír que la contaminación atmosférica es un problema de salud pública. Bueno, eso se va consiguiendo, pero el esfuerzo que hay que hacer muchas veces, pues es demasiado importante. Yo creo que ya no hay un colectivo importante. El colectivo, no es porque esté Jesús delante, me conoce desde hace muchos años, yo soy muy fan de la educación ambiental. Yo creo que hay que saber transmitir lo que los científicos estamos investigando cada día. Eso hay que llevarlo a la sociedad y nosotros, los científicos, no sabemos. Por mucho que webinar que hagas y clases que hayas dado, no sabes. Te hace falta una persona que se dedique a eso. Entonces, yo creo que este gobierno, una de las cosas que debería hacer es potenciar la educación ambiental. ¿Por qué? Porque si no, difícilmente la gente va a ser capaz de asimilar los cambios que nos están pidiendo que hagamos en nuestra forma de movernos, en nuestra forma de alimentarnos. Como no expliques bien por qué hay que hacer eso, no se va, o sea, la gente no lo va a entender. Y un científico no puede explicarlo porque no sabe, por muy bueno que sea divulgando. Yo creo que pegado a ese observatorio de cambio climático y salud, metería educación ambiental, porque creo que es el camino. Si no, difícilmente va a llegar a la sociedad, desde mi punto de vista, evidentemente. No sé, Jesús, por alusiones, si quieres comentar precisamente. Sí, claro, yo justo es lo que quería comentar, pero Julio lo ha dicho mucho mejor y con mucha más vehemencia, ¿verdad? Esta frase que tenemos frente a la emergencia climática, mucha más educación ambiental y educación para la salud, que se nos olvida que hay una interrelación absoluta entre lo que es educación para la salud, en la que en el Estado español hay magníficas experiencias y trayectorias de trabajos en educación para la salud, que son fantásticos, y también hay una buena trayectoria en educación ambiental, por supuesto, y entonces esta frase ya, el último escalón, sería hemos hablado mucho de políticas, de gobiernos, de técnicas y técnicos, y desde luego sin implicación absoluta de la ciudadanía para transformaciones sociales colectivas no hay nada que hacer, y en este caso, frente a la emergencia climática, mucha más educación ambiental. Pues vamos a seguir tendiendo puentes porque ya hemos unido las carteras de medio ambiente, las de sanidad y las de educación. Me parece importantísimo y desde el público nos preguntan sobre el turismo. Tenemos dos preguntas. ¿Cómo afecta el turismo y los medios de transporte en el medio ambiente y la salud? ¿Cómo animar a las fuerzas económico-financieras a que se interesen por todo esto, a que operen a favor y no en contra? Es otra pregunta que nos traslada Irene. Y también habla de cómo afecta el turismo y los medios de transporte. Vale, es un poco lo mismo. Dice, es muy amplia la pregunta, pero sí me gustaría alguna reflexión al respecto. Tiene que hablar Fernando ya de una vez, está clarísimo. Venga, Fernando, anímate. Me parece bien. A ver, yo sobre todo en el apartado económico-financiero, yo creo que ahí es importantísimo y yo como consultor, como técnico de medio ambiente, se está empezando a notar, lo que es la regulación desde el punto de vista de la administración, sobre todo la Administración General del Estado, y dos, lo que es el apartado, y también se está empezando a ver mucho, la internalización de costes. En el momento que el Fondo Monetario Internacional, que el Banco de España están empezando a avisar de lo que va a costar todo esto del cambio climático, de lo que va a costar todo esto, todos los problemas ambientales que estamos generando, plásticos, cambio climático, etcétera, etcétera, las empresas curiosamente empiezan a hacer cuentas y empiezan a pensar cómo les va a afectar eso en el futuro, y al final yo creo que esa es la mayor línea de presión junto a la del consumidor, es decir, un consumidor cada vez más preocupado y una empresa que internaliza costes empieza a engranar muy bien y acaba siendo el factor detonante. ¿Vale? Muchas veces acabas viéndolo quizás en una línea más de greenwashing o de venta de moto, que digo yo, pero quizás ese sea el primer paso, ¿vale? Aunque yo soy un auténtico
odiador del greenwashing, ¿vale? Pero sí que es cierto que el otro día discutiendo en foros decían que quizás ese sea el primer paso para demostrar ese interés y que la empresa realmente se termine moviendo, ¿vale? Y ahí volvemos también un poco a lo que decía Jesús, la educación ambiental, ¿vale? Ahí tiene que ser el consumidor el que sepa diferenciar, el que sepa actuar y el que sepa presionar a la empresa para exigirle un servicio ambiental adecuado, un servicio ambiental que esté dentro de la línea de lo que realmente es un respeto por el medio ambiente. ¿Vale? Eso en el apartado de industria, que es donde yo quizás más podría apartar. ¿Sobre turismo queréis hacer alguna mención? Bueno, yo no me sé los números, pero las emisiones debidas al turismo en gases de efecto invernadero, de CO2, sobre todo por aviación, son muy importantes. No me sé el número, no me sé el porcentaje ahora mismo, pero sí es muy importante. Por lo tanto, yo pienso que lo que hay que hacer es un turismo en el que no sea un turismo de masas. En cuanto a la otra parte de transporte, supongo que se refiere en las ciudades. Yo creo que en las ciudades es evidente que el transporte público debe fomentarse, debe potenciarse y es la solución que hay. No es la solución cambiar coches de combustión interna por vehículos eléctricos. No es la solución porque te resuelve a lo mejor el problema de emisiones dentro de esa ciudad. Pero no te está resolviendo otras cosas que hacen falta en una ciudad, que es, bueno, pues el problema del espacio, el problema de un ambiente urbano sostenible. Por lo tanto, yo creo que la solución pasa por una mayor potenciación del transporte público. ¿Que los vehículos eléctricos son una alternativa mientras se consigue? Vale, digamos que es el mal menos malo, pero desde luego, obviamente, no es la solución. Así que en cuanto al transporte, yo pienso que hay que ir hacia aumentar el transporte público para que dejemos el coche en casa. Poner todo tipo de restricciones al transporte privado, hacer zonas de bajas emisiones que están dando buenos resultados, pero no utilizar el vehículo privado y el vehículo eléctrico como el sustituto del coche de combustión. Para mí, yo creo que eso sería dejar pasar una oportunidad a la hora de reconvertir el transporte en las ciudades, desde mi punto de vista. Sí. De alguna manera incorporamos otro puente que hay que trazar hacia esa parte de la política importantísima que es el urbanismo, ¿no? La planificación urbana. El intervenir desde ese urbanismo en la ordenación de la ciudad para evitar en la medida de lo posible pues ese uso masivo del vehículo privado. Bueno, sí. Perdón, yo quisiera añadir una cosa a lo que ha dicho Julio, porque además me queda un poco en el tintero y lo ha comentado alguien ya en el foro en YouTube. Hay una cosa que sí que considero en relación con el tema del cambio climático y el transporte que puede llegar a resultar incluso peligroso. Es decir, hay muchas veces que cuando actuamos, pues por ejemplo, en la línea, las actuaciones últimamente en el tema diésel, muchas veces favorecemos otro combustible y acabamos incrementando las emisiones de CO2. El coche eléctrico para mí pues es una solución de movilidad, pero para mí sigue siendo contraproducente. Es decir, el coche eléctrico sigue teniendo unas necesidades de materiales que hoy por hoy cada vez son más deficientes, cada vez son más problemáticas, el litio, las tierras raras. Es decir, también tenemos que pensar que muchas veces no va todo en una única solución, sino que tiene que ser un compendio de soluciones que sobre todo vayan a una movilidad sostenible. Es decir, una movilidad compartida, la ciudad de 15 minutos, las supermanzanas, es decir, todo lo que es el diseño urbano y al final favorecer una movilidad del usuario, pero que esté dentro de los límites sostenibles. Sí, de esos límites que nos tendrían que llevar a hablar no solo de eficiencia, sino también de suficiencia, ¿no? Que es una cuestión importante. Por aquí nos dicen, a ver si traslado bien la pregunta, si algo se nos está quedando por el camino, ¿cuándo se plantea como obligatorio la elaboración de planes locales de reducción por ozono, por ejemplo? Cuando estamos hablando de esa necesidad de integración de las administraciones y al final termina en el ámbito local la obligación de elaborar esos planes de reducción del ozono. ¿Cómo veis
ese reparto de competencias. Yo ahí le cedo la palabra a Fernando, que es el experto. Es un tema complicado el del ozono. Sí, a ver, el tema del ozono es un tema complicado. Complejo, es decir, las actuaciones sobre el ozono es un contaminante secundario. Su generación depende de una serie de contaminantes primarios que sí que es cierto que se desarrollan en el entorno local o que puede haber zonas donde se genere y se termina trasladando a otras zonas más en la periferia. Al final el ozono, por la experiencia que tengo yo a la hora de realizar planes locales, regionales y demás, al final termina siendo un problema global. Es decir, tú no puedes actuar en local contra el ozono, sino que si no actuamos todos respecto a la generación de contaminantes primarios, pues al final te puede ocurrir que la contribución que tengas en una zona no puedas llegar a reducirla si no es tu vecino el que te ayuda a alcanzar esos objetivos, ¿vale? Entonces yo ahí sí que veo, por ejemplo, en el tema de la reducción por ozono, que es muy importante que haya una colaboración entre administraciones y sobre todo que desde el ministerio se lleve pues eso, a una correlación de las distintas administraciones y de las distintas actuaciones, pero incluso no solo a nivel nacional, no solo a nivel de España, sino incluso a nivel entre países. Es decir, los amigos gallegos, mucha parte del ozono que tienen, pues muy probablemente no sea de ellos mismos, sino que les venga de Portugal o les venga de otros sitios donde evidentemente habrá que establecer una relación entre países para conseguir reducir esos niveles de ozono. Pues voy a subir en el chat de las preguntas que me han ido pasando, me he dejado una que yo creo que trasciende al ámbito de la salud, pero que sí que surge como uno de los impactos que habéis señalado en el informe, y es la generación de migrantes climáticos, ¿no? De personas que se ven obligadas a desplazarse por los cambios en sus condiciones de vida que pues generar unas tensiones importantes, y alguien nos pregunta cuándo se va a regular la figura de migrante climático por el derecho internacional, hablando de trascender las competencias locales, y su protección. La verdad es que es un tema que trasciende el ámbito de la salud, pero cuyo origen precisamente está en estos efectos de los que estábamos hablando. Sí, totalmente de acuerdo. No lo sé, es como quién le pone el cascabel al gato, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? El país de donde salen, el país donde se reciben, es un tema que lo estamos sufriendo y se está viendo cada vez más, y no se pone una solución cuando es absolutamente necesaria, porque las condiciones de migración, las condiciones en las que llegan esas personas, sobre todo especialmente pues, población especialmente vulnerable, ¿no? Como mujeres, niños, es un tema muy sensible y que creo que se tiene que empezar a tomar decisiones sobre, como decías, nuestra figura de migrantes climáticos. Creo que he leído por ahí, yo no soy experta en migraciones climáticas, pero creo que tenéis un foro próximamente sobre este tema, ¿verdad? Sí, eso iba a comentar, me lo están chivando también por aquí, que efectivamente el próximo 3 de diciembre tenemos el próximo evento que vamos a programar del Foro de Transiciones, es precisamente sobre refugiados ambientales. Yo os emplazo, os iremos informando a que a todo el mundo que está siguiendo hoy el evento, más de 50 personas también me estaban comentando, pues que si nos habéis dado los datos, si nos habéis permitido el mandaros más información, pues recibiréis lógicamente la convocatoria y podemos profundizar en esta cuestión que tiene una importancia fundamental y además una complejidad enorme de cuestiones que están asociadas a la misma. No hay más preguntas por aquí. A mí sí que me gustaría un poco cerrar este debate. Si queréis comentar algo que consideréis que se ha quedado en el tintero, y con una reflexión de cada uno de vosotros, un poco al hilo de esa visión que planteaba Julio, de que si todos los factores ocurren a la vez no tiene sentido
hablar de ellos separadamente, ¿no? ¿Cómo podemos, desde el ámbito de la salud, estáis hablando de la integración de la salud, desde el ámbito, me da igual, de la conservación de la biodiversidad, se habla de la misma necesidad de integrar la conservación de la biodiversidad en todas las políticas, por supuesto desde el tema de cambio climático. Yo pienso que es el gran reto, esa integración y esa forma de abordaje de los problemas, y me gustaría pues, oír un poco como reflexión final cuál pensáis que puede ser los pasos más inmediatos que hay que dar para avanzar en esa integración. Bueno, pues yo creo que ya algunos, ya por recopilar un poco, hemos comentado el tema a nivel administrativo, ¿no? El poder crear un organismo que integre, vigile y ofrezca respuestas a todos los efectos, a los más posibles, del cambio climático sobre la salud de las personas. Y bueno, pues porque es una cosa necesaria. Otros países de nuestro entorno lo están haciendo, ya tienen un órgano de este tipo, ¿no? Que detecta vulnerabilidades y pone en marcha acciones para combatirlas. Entonces, yo por mi parte dejo ahí esa idea clave, ¿no? Es que es necesario y urgente. Sí. Y urgente. Sí, y urgente, es necesario y urgente el conectar a las administraciones y el que exista esta pasarela, ¿no? que hemos comentado. Bueno, por mi parte nada más, aprovecho para despedirme y para dar las gracias a todos los que nos están viendo y bueno, pues eso, ¿no? Que y seguimos. Y seguimos. Llevamos mucho en esto, pero bueno, siempre hay que seguir para adelante. Julio. Bueno, yo también en la misma línea que Cristina, o sea, creo que es algo urgente, creo que no podemos seguir con la misma visión de tratar los problemas de forma individual cuando no ocurren de forma individual. Hay que empezar a globalizar los problemas y la primera forma es que no haya ministerios u organismos de medio ambiente por un lado y de salud por otro. Sobre todo si se quiere canalizar el impacto del medio ambiente en la salud, no puede ir por un solo carril. Hay que arbitrar autopistas entre uno y otro ministerio, no carriles estrechos, ni embudos. Hay que autopistas. Y yo creo que eso serviría para que la gente empiece a ver que los problemas de medio ambiente son un problema de salud pública. Y lo estamos viendo con la COVID y se está viendo cómo la contaminación agrava pues los casos de COVID e influye también se está viendo cómo en los lugares donde hay más contaminación hay más mortalidad atribuible a COVID, hay más ingresos, incluso hay estudios que hablan de que también influye en el número de casos, en la incidencia. Por lo tanto, hay que ver los problemas como son, globales. O sea, tú no respiras aire, tú respiras aire, estás sometido a ruido, a temperatura, estás sometido a un montón de factores. Entonces, estudiar uno sin contemplar el resto ni estadísticamente es viable ni lógicamente es posible. Fernando. Y que sigo yo, bueno, absolutamente de acuerdo con Cristina y con Julio. Yo, por añadir algo más, creo que además ese esfuerzo que ellos plantean y esa visión global, integrada y compleja, nos movemos siempre en el paradigma de la complejidad, creo que además debe descenderse a lo local, ¿no? Es decir, que desde muchos municipios, al menos los de cierto tamaño, se pueden poner en marcha muchas acciones concretas, está en sus manos el crear modelos distintos de ciudad. No nos podemos olvidar en todo esto también que hay que repensar el modelo socioeconómico, que sea más justo, que sea más equitativo, que exija menos recursos al planeta, que se mueva entre esos parámetros de lo que es posible, ¿no? Entre los límites y el suelo social, que tampoco se traspase hacia abajo para que nadie quede atrás. Entonces creo que por una parte lo local es tremendamente importante.
La reflexión colectiva para el cambio del sistema socioeconómico, aunque suene así muy grande, no puede dejarse en ningún momento porque está detrás de casi de todos los grandes impactos y necesitamos una transformación en ese sentido. Y luego para el trabajo conjunto también hay que buscar la empatía y dejar los egos un poco cada uno en su sitio, porque para trabajar temas tan complejos en los que hay que aunar factores complejos y que tienen que intervenir muchas personas, desde la ciudadanía hasta cualquier nivel, creo que es necesario un esfuerzo de empatía, de comprensión de las otras personas que te permita trabajar con ellas para buscar soluciones. Y esto sabemos que es una parte muy complicada y que tenemos que hacer muchos aprendizajes al respecto, aprendizajes de valoración de la visión del otro y de las otras personas, y bueno, en la que también el tema de los cuidados esté muy presente, ¿no? Porque si estamos hablando de salud, pues el tema de los cuidados en sus diferentes dimensiones, y en este caso los cuidados también frente a un entorno que nos puede dar salud, nos puede ser promotor de la salud, pero también nos puede quitar salud, pues creo que es importante. Muchas gracias, Jesús, que has hecho un resumen absolutamente perfecto. Yo creo que efectivamente al principio de tu intervención decías una cosa clave, y es que tenemos que hablar de ello. Fundamentalmente está en nuestras manos hablar de ello, ponerlo encima de la mesa y hacer consciente a la sociedad, hacernos conscientes todos y todas de la necesidad de integrar estas distintas perspectivas y de avanzar de una forma coordinada. Y en ese sentido, fíjate, me quedo también con que, a pesar de todo lo que nos queda por recorrer, están sucediendo actuaciones en que esto empieza a moverse, y en particular esa formación conjunta de lo ambiental a lo sanitario y de lo sanitario a lo ambiental que habéis expuesto en distintos ejemplos los tres, me parece que es una manera de empezar a mover esa palanca del cambio y a hacer que las cosas de verdad ocurran. Muchas gracias a todos, y os cito ya, sabéis, para el próximo 3 de diciembre, y seguiremos trabajando desde el Foro de Transiciones en movilizar los cambios necesarios para vivir dentro de esos límites de